Hola, yo soy Laura Labartasquí de la Falla Carrera San Luis Rafael Albiñana del sector Quatre Carreres y tengo 24 años. Actualmente soy farmacéutica, trabajo en una farmacia en Bétera y nada, mi día a día es un poco pues eso, dispensar medicaciones, estar con todas mis compañeras, colocar pedidos y sobre todo trabajar con los pacientes, escucharlos y ayudarlos. Al escuchar mi nombre no podía creérmelo, yo fui la tercera y de hecho tuvieron que menearme todas mis compañeras diciéndome, ¿eres tú, eres tú? Y nada, en ese momento salí, de hecho salí tapándome la boca porque seguía sin creérmelo y nada, pues subiendo la pasarela pensé sobre todo en mi comisión y en mi familia, en mi madre sobre todo porque le hacía muchísima ilusión esto, como a mí obviamente, pero a ella le hacía muchísima ilusión y nada, pues feliz. A mis compañeras que no han salido les diría que todas nos lo merecíamos, que ojalá poder haber estado aquí todas, pero por desgracia no es así y que las quiero mucho y que muchas gracias por haber estado conmigo durante todo este año. Pues ahora en este periodo que nos queda de la Punchal, la Batalla de Flores, tengo muchísimas ganas de vivirlo. Nunca he ido a la cena de la Punchal, a la Batalla de Flores sí que pudiera verla y tengo muchas ganas de poder vivirlo. Y también tengo muchas ganas de conocer a las nuevas compañeras, de poder empaparme de todas ellas, de poder conocer más allá de mi sector, de mi casal y de pues eso, aprender de todas ellas. Yo creo que las redes sociales son muy importantes a día de hoy. Al final son una herramienta para poder llegar a más público, para poder internacionalizar más aún las fallas y también poder llegar a todas aquellas personas que pues no pueden vivir algún acto, ¿no? Y siempre queda constancia de ellos y creo que son muy importantes. Mi artista fallero favorito es David Sánchez Yongo. En mi falla tuvimos la oportunidad de que nos plantase algún año y la verdad es que me gusta mucho porque además de plantar en Valencia también planta hogueras en Alicante y pues en más sitios como Cullera y demás. Y me encanta el colorido que utiliza, los detalles que utiliza en sus monumentos y además de plantar fallas más grandes también planta fallas más pequeñitas y me gusta mucho su recorrido y su historial. Pues la indumentaria valenciana me encanta. Al final creo que todas después de este año de Fallera Mayor tenemos como un máster en indumentaria. Aprendemos mucho pues de todos nuestros trajes, de nuestros indumentaristas. Mi indumentarista es Mireia Amparo y en este caso para mí pues es una suerte contar con ella porque pues nos compenetramos muy bien. Al final, una idea que aporte ella o que aporte yo, pues intentamos complementarlas las dos y la verdad es que ha sido todo un lujo poder trabajar con mi yaya y tener esos tesoros guardados en mi casa para toda la vida. Y bueno, mi traje más especial es mi traje de la Exaltación. Es un traje rosa, es mi color favorito, es un color con el que me siento muy a gusto y muy identificada y muy tranquila. Así que, aunque es un color arriesgado, para mí es mi color y una buena elección. Como falleras mayores referentes tengo a Laura Caballero en primer lugar porque fue la fallera mayor de Valencia 2011, que es cuando fui fallera mayor infantil y me acuerdo mucho de ella, la recuerdo con mucho cariño y con mucho amor. También Carmen Martín porque tuve la oportunidad de conocerla y me parece una chica muy cercana, con una sonrisa gigante y con mucha elegancia. Y también, por supuesto, a María Estela. Me parece que este año lo ha hecho increíble, que lo ha hecho de 10 y que ha sido una muy buena fallera mayor de Valencia. Y además, gracias a las redes sociales, también hemos podido estar más cerca de ella y me ha encantado. A mí me encantaría ser la nueva fallera mayor de Valencia porque al final esto es un sueño para cualquier valenciana y fallera y además es que soy una persona muy cercana, muy extrovertida. Me encantaría poder representar a Valencia de esta forma y para mí sería todo un honor poder dar todo lo mejor de mí.